Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para mí, soy Alejandro, es un placer para mí estar hoy con todos ustedes aquí y con todos aquellos que también virtualmente desde sus casas o desde su oficina están hoy con nosotros. Es un gran desafío para mí hoy estar con estas tres mujeres en este panel que vamos a hablar sobre la diversidad. ¿Y por qué es un desafío? Porque pienso que los que me conocen, los que no me conocen, es fácil googlear, saben que uno ha trabajado toda la vida en el mundo de los recursos humanos y yo recuerdo que venimos hablando de la diversidad desde los años 90, cuando empecé a trabajar en el 91 en recursos en Citibank. Y bueno, y tenemos que seguir, como bien lo dice el Congreso, reevolucionando, ¿no? O sea, tenemos que seguir trabajando. Y uno de los grandes temas de la diversidad es que cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí en sus casas y en la oficina en este momento, y somos gestionadores de personas o estamos en grupos de recursos humanos, en diferentes equipos y en diferentes áreas, todos tenemos una manera de ver la vida que tiene que ver con la educación que recibimos de nuestros padres, el colegio al que fuimos, la universidad, el templo, la iglesia, el club. Y todo eso nos fue haciendo durante la vida. Y son como imágenes y fotos que van creando nuestra psiquis y nos van formando con valores, con manera de ver la vida, lo que nuestros padres nos enseñaron, lo que fuimos aprendiendo y lo que fuimos desaprendiendo. Y todo eso hace que nosotros tengamos hoy una manera de ser que es muy interesante para cada uno de nosotros y de ver los desafíos. Pero en las organizaciones también nosotros tenemos por haber elegido trabajar en recursos humanos, tenemos un gran desafío, que es el desafío de la diversidad. Poder entender la diversidad, podemos hablar de la diversidad, de la inclusión, de la accesibilidad, de muchísimos temas, como querramos darle el orden y de la equidad. Pero lo más importante en algún momento de la vida en la que gestionamos organizaciones, es importante dejar de hablar y pasar a los hechos, que es lo que más nos cuesta. Nos cuesta por dos motivos. Un motivo porque el primer desafío que tenemos es nosotros empezar a mirar distinto. Y es un desafío absolutamente personal, que tenemos que poder cruzar esa barrera en base a lo que nosotros somos cada uno. Y por otro lado, porque también en las organizaciones tenemos que ayudar, como personas de recursos humanos, a romper esas barreras que ya muchas veces están instituidas, organizaciones un poco más avanzadas, otras un poco más atrás, y tenemos que poder romper esas barreras, y romper esas barreras significa tratar de ayudar a la evolución del pensamiento de los otros, para poder tener una organización, una sociedad y un país más inclusivo, ¿no? Además, es importante entender que la diversidad siempre está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, está en nuestro círculo más íntimo y tenemos que aprender a ser muy respetuosos con lo que a los otros le pasa. Después de esta introducción, lo primero que vamos a hacer hoy para conocernos un poco más es preguntarle a cada una de ustedes quién es. ¿Qué contaría de su vida para que nosotros podamos entender un poco más de cada una? Algunas las conocemos más, algunas las conocemos menos, pero bueno, tanto Daniela como Costa como Mercedes son personas que son conocidas en nuestros ámbitos, así que te preguntaría, empiezo con este orden, y la idea, como les dije en nuestros encuentros previos, la idea es que esto no sea un monólogo que yo pregunto, ustedes responden, yo pregunto, ustedes responden para que no se duerman. Entonces, vamos a intentar hacer algunas preguntas puntuales, porque hay algunos temas puntuales de cada uno de ustedes, pero después que podamos también compartir lo que pensamos acerca de lo que el otro nos está contando de su vida. Dani. Bueno, yo primera. Gracias principalmente por invitarme. Es un honor estar acá compartiendo este panel con ustedes y que me estén escuchando. Bueno, a ver, si a mí me preguntan quién soy, más allá de mi profesión, yo soy licenciada en comunicación, recibida de la UBA, a mí me atravesó mi historia, a mí me atravesó la discapacidad, me atravesaron los obstáculos. Toda mi vida quise luchar por ser quien era, por demostrar ser que podía, demostrar que las barreras y los obstáculos, bueno, no iban a ser un impedimento para mí y que iba a poder ser lo que quisiera ser, ¿no?, en la vida. Yo nací con una condición que se llama artrogriposis múltiple congénita y bueno, les voy a dar un premio, quien la pueda nombrar de seguido. Es una condición que genera contracturas, para que no se hagan muchos líos,
condición que genera contracturas en las articulaciones. Lo primero que le dijeron a mi mamá y mi papá es, bueno, es probable que esta nena no vaya a caminar, que no vaya a tener una vida autónoma. Eso, como ven, no fue así. Yo pude bajar estos 6 escalones con ayuda, por supuesto, pero bueno, ese diagnóstico no se cumplió, de ahí que yo siempre digo esto de que un diagnóstico no fue destino para mí. Entonces, bueno, pero pensemos que a todos nos atraviesan diagnósticos de los demás, siempre hay mensajes o ideales o palabras que nos afectan y bueno, salir de eso, de los impedimentos que pone la sociedad, bueno, es también tarea de la sociedad, pero también tarea de uno salir a decir quién es y desafiarlo, ¿no? Así que bueno, a raíz de todos esos estereotipos que tuve que manejar y desafiar a lo largo de mi vida, nació Shine Bright AMC, que es mi cuenta con un nombre extraño, pero que trata de concientizar y de derribar tabúes, estos estereotipos, esto de pensar que la persona con discapacidad puede, esto de pensar que puede salir, puede consumir, puede trabajar, puede un montón de cosas y todo lo que puede cualquier persona, pero que tenemos que salir y pensar en la diversidad y pensar en que las personas con discapacidad son parte de la sociedad y es parte, incorporarlas es parte de la sociedad inclusiva que necesitamos construir. ¿Sabés qué? Antes que sigas, Costa, me acuerdo una cosa que me pasó, es que un día vos me dijiste, no, lo vi no cuando hablamos, sino lo vi en uno de tus vivos o de los videos que tenés, la barrera de las rampas. Entonces fue súper interesante porque yo, digamos, para mí, viviendo en Buenos Aires, pienso que casi, digamos, que todas las esquinas tienen rampas, que en general en los lugares que uno va tienen rampas. Y vi en un video que vos contabas, Dani, que no era así. Entonces, a partir del día que escuché el video, empecé a prestar atención a algo que yo no prestaba atención, que es una estupidez, es el tema de las rampas. Y tomé conciencia que donde hay rampas son en las esquinas, y después si uno se empieza a fijar en realidad, en una ciudad que está mucho más avanzada en el tema de la accesibilidad, hay muchísimos lugares donde no hay una sola rampa para acceder. Entonces, creo que a veces, yo lo pensaba, como el haberte escuchado hizo también un cambio mío de posición, de fijarme en algo que nunca me había fijado, ¿no? Que para mí había rampas en todos lados. Costa. No, bueno, pueden aplaudir. Gracias. Por supuesto que era para ti el aplauso, guapa. Yo siempre cuento una historia. Yo nací una noche, pero no anoche. Y yo cuento una historia que tiene que ver con lo que vos decís también, de la capacidad, de la discapacidad, de la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Para mí había una tortura cuando yo era pequeña, que eran los domingos, porque mi papá era muy futbolero y por supuesto yo era en ese momento su hijo varón, el legado, el patriarcado, el apellido, lo que todos hemos padecido. Y los domingos para él el plan era hacer un asado y a la cancha. Y para mí de verdad era un día de angustia el domingo, porque yo sabía que se acercaba ese momento. Mi hermana, que tiene un año más que yo, que siempre fue la niña de sus ojos, y no lo culpo porque mi hermana es tan hermosa y tan amorosa, también sufría los domingos. ¿Pero por qué sufría? Porque para mí era una tortura ir a la cancha con mi viejo. Y para ella era una tortura quedarse en mi casa con mi madre preparando una torta para cuando papá y Gonzalito volvieran de la cancha. Entonces, si vos le preguntas a mi hermana, el domingo era una mierda por eso, porque mi papá se iba a la cancha con el hijo y la dejaba a ella en un rol de la cocinerita que espera a que llegue el hombre que lo recibe con el premio, la tortita. Después, bueno, Talleres se fue a la B, nena, porque un quilombo que vino River a Córdoba, no sé qué, papá terminó preso, por eso es para otro espectáculo. Entonces, otra cosa que yo cuento siempre, yo no sé recibir regalos. ¿Y por qué no sé recibir regalos? Porque de chica yo quería el camarín de la Tami, y la Tami eran unas pinturitas que vos te las ponías y el ojo te caía en gangrena así directamente.
no traía ni espejo, era un papel glacé plateado que no veías nada, pero yo quería el camarín de la Tami. Y Papá Noel trajo un jeep que se llamaba Los Mil Vuelcos. La mierda que iba a encontrar, paré y volvía, qué sé yo. Más pensé, vienen los Reyes Magos, son 3, van a ser mejores. No. Yo pedí la muñeca articulada, la Yoli. Sí, mirala como el pensamiento privativo que siempre tuve, que lo ansiado es la Barbie. Pero yo quería la Yoli, porque la Yoli tenía, bueno, su anatomía era distinta. ¿Qué trajeron los Reyes Magos? El puñal de Mazinger, nada. Entonces yo de ahí quedé, pero de verdad bloqueada en el regalo. Y para mí es muy difícil cuando alguien me pregunta, ¿qué querés que te regale? Yo decirle tal cosa. Un día estaba contando esto en un programa de televisión. Y había un actor, cuando no un actor, que me dice, yo tampoco sé recibir regalos, porque yo pedía algo y siempre me traían otra cosa. Y le digo, igual de mierda a tus padres que los míos. Me dijo, no, nosotros éramos muy pobres y no había lugar a la elección. Y yo me sentí la peor de todas. Entonces, si a lo mejor esto mismo se lo preguntás a mi papá te habla de su sufrimiento, de que él tenía un hijo varón, y que para él estaba bien Mazinger. Y si hablas con mi mamá, mi vieja tal vez te diga, como me lo dijo una vez, yo una vez, media mística que soy, salgo de una iglesia en San Pedro, y le digo, mami, le digo, ¿vos pensabas que mi vida iba a ser tan hermosa, tan bendecida, tan popular? Me dijo, no, me dice, para mí fue muy difícil criarte. Dice, vos tenías preguntas que yo nunca iba a poder responder, pero todo lo que vos tenés, lo tenés porque te lo ganaste laburando. Y ahí es donde va un poco. A mí el laburo fue lo que me salvó y lo que me hizo de lazo social. Y yo empecé laburando de noche y después cuando salí al día, hace muchos años, salir maquillada a la calle era terminar en el calabozo. Entonces, y no estoy hablando del 42, hace muy poco. Entonces, los laburos donde yo pude empezar a laburar de día en empresas, también a mí me dieron la posibilidad de mostrarme y de visibilizarme de una manera posible, deseada, exitosa. Y eso es lo que yo hablaba con vos la otra vez, que tomamos esa merienda tan... ¡Ay, de rica estaba! Pero que yo esté visible acá y que pueda estar hablando con ustedes posibilita que en muchos hogares y en muchas empresas vean que hay muchas maneras de expresarnos, de sentirnos y de laburar. Y ojalá de este encuentro surjan inquietudes y surjan preguntas de las rampas, de las escaleras, de cómo tratar a otra persona. La ley de identidad de género está acá en Argentina, yo no la utilicé, mi nombre sigue siendo en el documento Gonzalo Daniel Costa. Y ayer tuve que llenar una solicitud de un organismo del Estado, y era género, y yo ponía F, no, error. Entonces, como dice la Liz Tagliani, porque es falso, por eso dice error. Entonces, desde ese lugar, pero hasta desde cuando vos llamás a la atención al cliente, entonces leen Gonzalo Costa y automáticamente es señor. Entonces yo ya lo aprendí, entonces yo digo, acá no hay ningún señor. Entonces te solucionan rápido el tema para no escucharte más. Pero es así. ¡Es así! Sí. Ahora, lo que es interesante, que justo lo charlamos el otro día, y ahora, Mercedes, te paso a vos, es esto que acabas de decir y que también lo dijo Dani con otras palabras. Y en otra reunión, por otro tema, yo charlaba con una persona trans que trabaja en Pharmacity. Y ella me decía, que yo te conté, ella me decía que, para mí fue fortísima la frase, Pharmacity me reconstruyó la vida y la de mi familia. O sea, por primera vez, habiendo trabajado toda mi vida en recursos humanos, por primera vez cuando me dijo, me reconstruyó mi vida, o sea, le dio la oportunidad, hace 4 años que trabaja en Pharmacity, y me dijo, pero no es solo eso, es a mi entorno. Toda mi familia se dio cuenta que se podía. Lo que pasa que el se podía, como también lo puede hacer Daniela o lo puede hacer Costa, es así de chiquitito. O sea, por eso hay una responsabilidad, y también es un poco la pregunta que uno tenemos que llevar, ¿no?, de esta charla, es ¿cuál es nuestra responsabilidad, por decirlo así, para poder desafiar nuestros propios pensamientos y nuestras organizaciones
para poder generar realmente una organización y una vida más inclusiva para los otros, que es lo que algunos llegan, pero muchos no tienen la oportunidad de llegar y quisieran llegar. Y para eso lo primero que tenemos que hacer, y ahora te dejo a vos, Mercedes, es corrernos de nuestros propios sesgos y prejuicios que tenemos todos, ¿no? Yo el primero también. Mercedes. Bueno, qué difícil después de esto. La próxima vuelta la vamos a hacer al revés. Vas a empezar Sí, vos. Estaba pensando lo mismo, Bueno, yo soy Mercedes, un gusto verlos a todos acá. ¿Cómo resumir lo que soy? Primero soy hija, muy orgullosa de mis padres, hermana, madre y también esposa. Y profesional de recursos humanos con una gran pasión que me convoca a esta profesión, como creo que a todos los que están en esta sala. Creo que hoy Ale me invitó acá por una historia de mi vida o gran parte de mi vida que me define, que fue tener la fortuna desde muy chica de vivir en muchos países por todo el mundo. Desde los 10 años, cambiando de colegio, siendo la chica nueva, viviendo en culturas muy distintas, y volví a Argentina para la universidad y me volví a ir por inquieta que soy y por trabajo, muchos años más después como adulta, por elección personal. Viví en Grecia, viví en Egipto, viví en Dubái y me fui de los 50 grados de Dubái a los menos 15 de Finlandia, una experiencia dificilísima. Y eso la verdad que me abrió muchísimo la cabeza. Creo que me hizo ser una persona con una amplitud mental muy grande, que yo lo vivo con mucha naturalidad porque así fui criada, pero también creo que me ayudó muchísimo a todo lo que fue mi carrera profesional y diferentes compañías, diferentes culturas y también con este tema tan importante, la diversidad, la equidad y la inclusión, que hoy me convoca desde un lugar muy profundo y que lo siento realmente como un desafío increíble que las compañías estamos atravesando y creo que exitosamente evolucionando también. Sí, yo que te conozco hace muchos años, Mercedes, y hemos trabajado juntos muchos temas de diversidad, cuando uno trabaja como exdirector de recursos humanos o como consultor, con gente con directores en general, muchas veces se encuentra con un director que uno hace todo un preámbulo para un tema y el director, como puede ser el caso de Mercedes, te mira como diciéndote, no te entiendo para qué me haces todo este verso para llegar a algo, porque claro, lo tiene mucho más en un ADN, que tiene que ver seguramente con su historia de vida más que por trabajar en recursos humanos, ¿no? Pero eso es algo que también hay que contagiar a muchísimos otros directores, gerentes, analistas, jefes de recursos humanos, que hoy quieren hacer también ese proceso de cambio. Porque es un proceso de cambio que hacemos, yo siempre digo esto, lo hacemos todos, porque todos estamos seteados, o sea, a todos nos cuestan y todos tenemos sesgos. Entonces es súper importante ver cómo uno lo hace. Entonces es un poco esto entender que vos algo que ya lo llevas en el ADN, entonces capaz cuando llegas a una organización te sale naturalmente también la responsabilidad, porque desde lo natural hay que seguir transformando a los otros, ¿no? Y acá tratemos de conversar los cuatro. Hay algo que sucede a veces, es que en la vida, en recursos humanos también, lo primero con lo que nos quedamos es con lo que vemos. Entonces yo miro... como dijo Mirta, como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan, claro. Yo no fui a lo de Mirta, vos sí. Yo sí. Por eso, sí. Sí, la primera vez que fui me dijo, vos eras más gordita, querida, ¿no? Sí, me dijo. Bueno. Alguien me dijo. Bueno, lo que pasa es que eso que te dijo Mirta en la televisión y puede haber sonado, entre comillas, sí, gracioso, entre comillas, esto sucede cuando uno va a una organización, ¿no? Entonces, yo la miro a Dani vino a una entrevista y antes de pensar en lo que tengo que pensar, ¿qué es en lo que pienso? Entonces yo te preguntaría a vos, Dani, y a vos, Costa, ¿qué es lo que piensan ustedes, que la gente piensa cuando las ve y sobre lo que deberíamos poder, ¿no? Para todos nosotros, incluida Mercedes, poder aprender a empezar a ver, ¿no? Y después me gustaría que vos cuentes, Mercedes, cómo vos, desde una organización como Disney, tratás día a día de que todo tu equipo y toda tu organización empiece a mirar lo que hay que mirar. No, empezá vos, porque si no después decís que es más difícil. Sí. Después nos acusás a nosotros. Lo que les pido, por favor, es que no se peleen, porque no es... Hacemos un reality acá. Por favor, ¿okay? Bueno, ¿puedo empezar yo a contarles lo que hacemos nosotros? Bueno, Disney es una empresa increíble. Por lo que ustedes ven de afuera y lo que yo vivo de adentro, tengo el orgullo de liderar el equipo de recursos humanos, donde realmente estamos
constantemente como parte del ADN de lo que hacemos en mi equipo y en los líderes de la compañía enfocados en los temas de diversidad e inclusión. Nosotros siempre decimos con mi equipo que diversidad es invitar a la gente al baile, pero equidad e inclusión es hacerlos bailar con vos. Y nosotros hicimos muchísimo en estos últimos años para que la gente sea la mejor versión de ellos mismos en la compañía. Y hay mucho de esto que vos decís, nos pasa a veces con líderes que por miedo de decir lo incorrecto, que antes cosas que podías decir hace 10 años eran graciosas, hoy son inaceptables en el mundo. Entonces, algunos líderes, por miedo a no querer a decir algo que quizás cae mal o puede ofender, ellos prefieren no involucrarse. Y estamos desafiando y entrenando constantemente para que se animen a educarse, porque hay mucho que tenemos que aprender todos los días. Y nosotros en Disney tenemos, afortunadamente, una comunidad muy grande de todos los comités de diversidad que tenemos en la organización, que son empleados, que viven día a día desde su lugar los diferentes temas de diversidad que quieren representar y que quieren que la compañía haga mejor. Nosotros hablamos, cada cosa que hacemos, hablamos con ellos para entenderlos, para ponernos en sus zapatos y desde ese lugar hacer cosas que cambien nuestro día a día laboral y la cultura de la compañía. Nosotros apuntamos a que nuestros empleados y nuestra comunidad de empleados represente la comunidad en la que estamos operando y trabajando todos los días. Porque antes quizás eso no se veía tan así. Hoy realmente queremos de que eso sea representativo. Y algo muy nuevo que hicimos hace muy poquito, no sé si te llegué a contar, Ale, pero estamos muy orgullosos. En agosto de este año lanzamos políticas, porque las políticas también hacen que cambiemos la manera en cómo conducimos el día a día de nuestro trabajo. Ay, bueno, para eso está. Sí, La política sí, es eso. claro. La bien entendida, ¿no? Claro, y realmente nosotros teníamos políticas que en realidad representaban en muchos casos las legislaciones, que son retrógradas en muchos de nuestros países. Y dos de las políticas muy fuertes que lanzamos, que estamos en este momento implementando, fueron dejar de hablar de licencia por maternidad, licencia por paternidad. Hoy hablamos de cuidador primario, cuidador secundario, el que tiene responsabilidad primaria y el que no. Y muchas veces no son parejas de diferentes géneros. Muchas veces adoptan hijos, muchas veces son propios o alquilan un vientre. Entonces estamos realmente hablando de familias inclusivas y distintas y poniéndolo en políticas. Hoy un cuidador secundario, que hubiese sido una licencia por paternidad de, ¿cuántos días dice la ley? Ya ni me acuerdo. 10 días, que para cualquier... No, menos, 3, 2, Es una locura, sí. Hoy los padres o el cuidador secundario, en nuestro caso, tiene 3 meses de licencia sin goce de sueldo. Y eso hace una diferencia enorme. Yo no les puedo explicar lo que fue la devolución de nuestra gente cuando comunicamos todos estos temas. Entonces, para nosotros tiene mucho que ver con traer a la mesa estas voces para que nos enseñen todos los días. Nuestro presidente de América Latina, nosotros tenemos la oficina regional en Buenos Aires, él se reúne cada 4 meses, 2 horas, con todos los comités de diversidad y es una agenda abierta, quiere escucharlos. Se quejan, agradecen, dan propuestas. Nosotros también tenemos una responsabilidad enorme en el contenido. El contenido de Disney, somos la empresa líder en entretenimiento y nuestro contenido viaja a millones de hogares todos los días, hoy con contenido adulto también, pero también con mucho contenido infantil. Y la responsabilidad es gigante para nosotros. Y realmente, no sé si ustedes vieron recientemente mucho contenido que estamos produciendo también en América Latina, pero estamos apuntando muchísimo a mostrar estas nuevas realidades, no nuevas realidades, realidades que están hace mucho, que antes no se mostraban, y lo mostramos con una naturalidad que realmente representa todos los tipos de familia que existen en el mundo, ¿no? Así que la verdad que a mí me da extremo orgullo lo que estamos haciendo en Disney. Buenísimo. Bueno, yo creo que es clave lo que está diciendo Mercedes. Me estoy acordando que en la cuenta yo el otro día compartí los disfraces de Halloween de Disney, y porque me invitó a hablar de esto, ¿no? A hablar de cómo pensar a las personas con discapacidad, en este caso, pero a todas las personas como parte de la sociedad, en este caso consumidoras. Los niños, niñas con discapacidad también son niños. O sea que se disfrazan, quieren salir a divertirse. Entonces, esto de desconstructurar algunas cosas que tenemos, vos me preguntabas, bueno, esto de ver en una entrevista, ¿no? Dijiste en una entrevista, por ejemplo, laboral, cuando vemos a una persona. Bueno, yo creo que nos tenemos que guiar por la persona.
atrás de cualquier diagnóstico, situación, circunstancia, ver a la persona más allá de lo que nosotros podemos prejuzgar o podamos llegar a pensar ligado a los estereotipos que tengamos. No sé, en personas con discapacidad les puedo decir unos cuantos. Les puedo decir desde el pobrecito, que vivimos una tragedia, hasta, no sé si me ven muy infeliz a mí, pero nada, esto de pensar que la persona con discapacidad vive una tragedia, que no puede trabajar, que es asexuada. Sí, bueno, ahí Es iba a decir asexuada. esto, ahí quería decir dos cosas. Una es, cuando a veces también hay un cambio, tiene que haber un cambio en el pensamiento nuestro, es esto de, en algún tipo de diversidad uno puede entender más fácilmente cuál es el potencial del otro y tratar de correrse de los egos que uno tiene para poder decir, esta persona puede hacer eso y me corro de esto que me está desviando la vista. En otros casos, la posición que muchas veces podemos tener, por lo que decía Dani, es también uno decir, tratemos de darle una oportunidad. Y no es con esa voz de hagamos un favor divino. Melodrama. Claro, de melodrama. Es un tema de pensar que, y esto yo siempre lo pienso así, cualquiera de los que estamos sentados en esta sala y cualquiera de los que está en su casa o en su oficina mirándonos en este momento virtualmente, cualquiera hoy está de un lado, pero puede estar por alguna situación de la vida del otro. Y cualquier persona que está cercana a nosotros en nuestra vida puede estar pasando por algún tema hoy o puede estar pasando por ese mismo tema mañana. Y la realidad es que yo quisiera que a todo mi círculo, a toda la gente que yo quiero, en primer lugar, y después con eso poder hacerlo transferencialmente a toda la gente con la cual yo puedo tener responsabilidades, es que tengan las mismas oportunidades que tuve yo. Porque también es una realidad que lo que decís es, algunos se animan, y uno dice, bueno, pero ¿por qué no se animan? Porque no es fácil animarse. Yo el otro día veía ahora que dijiste, y contalo, no me acuerdo cómo se llamaba, los 3 tips o... Sí, 3 tips. Contalo vos, ¿cómo era? ¿Cuál mencionas? ¿Cuál es? Bueno, sí, bueno, mi marido que está acá presente siempre me acompaña mucho a derribar este tabú, que es pensar que la persona con discapacidad no tiene pareja, no tiene relaciones sexuales. Y esto no es así, o sea, al menos no es la realidad cotidiana de todas las personas con discapacidad. Si bien, por supuesto, que hay personas con discapacidad que pueden elegir, porque todos podemos elegir, bueno, es una generalidad que tiene que ver con un tabú, con un estereotipo, y muchas veces nos guiamos por esas imágenes que tenemos en ese imaginario de pensar que la persona con discapacidad no es mamá o papá, no tiene pareja, no es niño o niña, entonces no juega, no se divierte. Entonces, pensar en esto, ¿no? En descontracturar un poco y pensar que también, esto lo quiero agregar a lo que vos decís, que la diversidad también nos conviene porque es el mundo que viene también, porque los consumidores también son diferentes. Entonces, ¿por qué los negocios, las empresas, las organizaciones van a dejar afuera a un público que va a consumir y que va a hacer trámites? Yo al banco, ayer di una charla para un banco, le digo, yo voy al banco, ¿sabían? Yo voy al banco. Entonces, saben que yo voy al banco y voy a hacer trámites y bueno, entonces ahora hay una movida en torno a diferentes aspectos en los bancos también para que sean más inclusivos, pero pensar desde la naturalidad de que hacemos las mismas cosas que todas las personas, con diferentes ritmos, tiempos, a lo mejor, maneras, formas de ser, pero como todas las personas. Entonces, si pensamos así, yo creo que vamos a descontracturar bastante. Buenísimo. Costa. Hace muchos años, cuando yo me vengo a vivir de Córdoba a Buenos Aires, me voy a vivir con mi hermano. Mi hermano era un ser amoroso, divino, hasta que me vine a vivir con él. 3 días de convivencia, no me podía pintar. Segundo, tenía que limpiar la casa. Y tercera regla, que yo no podía volver a la casa después que él llegara de trabajar. Entonces una noche estoy en una disco, bailando, cachete, pechito y ombligo, y miro el reloj. Tengo que partir. Y ahí me juré que nunca más en mi vida yo iba a tener un horario para volver a mi casa. Pero para eso tenía que tener mi casa. Entonces llegué a la casa de mi hermano, armé una valijita y me fui. Uy.
conseguí una pensión, de ahí pasé a otra pensión, y el primer laburo que yo tuve acá en Buenos Aires, yo vendía cosas casa por casa. Y esta mirada que vos decías de pobrecita, ay, pobrecita, es travesti, mira, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y bueno, sí, o es prostituta o es peluquera. Y si no, las boludas somos actrices y hacemos de prostituta o peluquera, no hay otros papeles. Se ve que no ocupamos otro eslabón en la sociedad. Entonces, el laburo este era de confianza, porque yo iba a una distribuidora en la calle Jonte, nos daban cosas para vender y vos al final del día volvías y rendías lo que habías vendido. Caminando en uno de esos laburos, llené una solicitud para trabajar en una casa de hamburguesas, la de M. Mostaza. Ay, ayer le había pasado a ella esto. O sea, sí. Bueno, trabajé en el McDonald's y esto de la insignia de pertenecer a una empresa, que es un poco lo que te decía la chica del Pharmacity, después supongo que todas las empresas que estoy nombrando me enviarán regalitos, porque realmente... Bueno, y la cuestión que... Si no sabes recibir regalos. No, pero ahora sí, ya te ahora curé. aprendiste, te curaste. Tengo 20 años de psicoanálisis. No, ya está, ya culpé a mi madre de todo y acá estoy. Entonces... bueno, termino viviendo en la calle. Y entonces, un día, todavía yo iba a la UBA, y en ese McDonald's que estaba en Villa del Parque, yo dejo otra solicitud, entonces, celular, ¿tenés? Le digo, no tengo dónde, no tengo, pero no tenía. Entonces la gerenta, muy brillante, porque de esto hace 20 y pico de años, en el 99 fue, me dijo, bueno, vení la semana que viene, o sea, volvé. Se ve que algo le quedó a ella dando vueltas, ¿viste? Y a la semana siguiente volví y ese fue el primer laburo que yo tuve registrado. Normal. Entonces a los 15 días, cobrábamos, cuando dijiste Citibank, me vino todo porque cobramos en un Citibank que estaba en la avenida San Martín, blim, blim, blim. Con ese primer laburo registrado pude irme a una pensión. Pero ahí empezó mi padecer, porque a mitad de cuadra de la pensión había un boliche. Y bueno, ya acá estoy. Entonces, después tuve otro laburo en un hospital. Y me encontré, así como me encontré con esta gerente divina en esta casa, me encontré con un ser del mal que me detestó. Y yo no la culpo también, porque yo tenía una vida preciosa y se ve que ella no, pero no la había podido construir ella. Entonces me detestaba con pasión. ¿Y cómo me echa ella? ¿Cómo me echa? Yo había entrado recomendada por un amigo de mi hermano. Entonces, ¿cómo me echa? La señora esta divina inventa que yo había tenido sexo en el baño de varones. Entonces, cuando me dicen por qué, le digo, mira, si me querés echar, échame, pero yo no entro a un baño de hombres ni que me pagues. O sea, decí que robé, que agarro el clocidol y lo tomo. Decí lo que quieras, pero no eso. Porque es inverosímil. De verdad. Y hace poco me hace una nota una periodista que teóricamente me quiere, imagínate si no me quisiera, y me dice, Costa, ¿a qué baño vas vos? Le digo, al de mi casa, mami, ¿a cuál voy a ir? Y después dije, vuelve, se lo pregunta, ¿a qué baños vas? Le digo, yo no voy al baño, las estrellas no vamos al baño, mami. Ahora yo trabajo en Telefe, que es Paramount, y hay un baño que es el baño de la diversidad. Yo no te digo que sea posible hacerlo en todas las empresas y en todos los lugares, pero es el baño al que más le gusta ir a todos, porque siempre tiene el mejor perfume, porque nosotras estamos tan acostumbradas a que siempre la mirada sea espantosa del otro, que ni se te ocurre el papel higiénico dejarlo tirado para que después viene alguien y lo limpia. Lo haces para que nadie diga nada. Yo siempre tenía todos los condimentos para que me echen. Tenía una hiperobesidad terrible, que era riesgo de muerte. Y bueno, mi madre siempre decía, ponerle, yo lograba un laburo y me decía, después llamalo y decile que estás bajando de peso. ¿Entendés? ¿Entendés? Que yo... No sé. Yo siempre decía, bueno, yo soy la primera en llegar. Yo soy la última en irme. ¿Por qué? Porque siempre digo, bueno, si me echan, que me echen por otra cosa. No por eso.
Entonces tampoco está bueno estar siempre con la espada de Damocles acá pensando por mi sexualidad, por mi condición, por mi esto, por mi culpa, mi culpa, mi gran culpa. Lo que pasa, Costa, que esto es una realidad. Muchas veces la gente diversa tiene que dar como, viste, doble examen en la vida. Y hay que demostrar y demostrar y demostrar no en que Disney, uno puede. pero en las otras empresas sí. Amamos Disney. Nosotros tenemos baños sin género, Costa, pero- también tenemos. Muy bien, lo puedes contar. Pero, ¿sabés qué? ¿Qué no tienen género? Como decía No. mi mamá, degenerados son entonces, sin género. No, pero es importante cómo una gerenta de un local un día pudo ver y puedo decirle, vení la semana que viene si no tenés celular, digamos, y uno no tiene idea, yo siempre digo esto, el impacto que puede haber generado hace esos 20 y pico años atrás en Costa, que entró en su primer trabajo, por decirlo así, formal. Entonces, eso empieza a reconstruir y ayuda a reconstruir, que es un poco el desafío que tenemos hoy en las organizaciones, de poder empezar a entender. Y la realidad es que cuando uno habla a puerta cerrada, ¿no? Vos dijiste una cosa antes, Mercedes, hace 10 años, 10, 15, no importa, uno escuchaba decir en un comité ejecutivo, cuando estábamos por promover, no sé, a una gerenta, directora de marketing, y alguien decía en esa mesa, tiene 33 años, es brillante, brillante. Entonces decía, se casó el año pasado. Entonces un silencio en la mesa. Bueno, venía la pregunta, decía, seguro va a ser mamá. ¿No? 10, 15 años después, alguno lo debe seguir pensando, obviamente, pero ya te diría yo, en el 90, 95% no se dice. ¿Por qué? Por dos motivos. No se dice porque la persona sabe que está en infracción, absolutamente se lo dice. Primero porque no sabemos si la mujer quiere ser mamá, esa directora de marketing. Ya estamos pensando por ella, ¿no? Pero además no lo dice, que esto es en donde yo digo que los que trabajamos en recursos humanos tenemos que ser los primeros, porque si hay un espacio todavía en esa mesa para decirlo, hay muchas posibilidades, y debería haber muchas, que algunos de los otros que está sentado en la mesa, que antes no pasaba, capaz pasaba con un director de recursos humanos, diga, pará, ¿de qué estás hablando? ¿A vos qué te importa lo que estás diciendo? O sea, hoy empieza a haber otra gente que se anima a decir eso, se anima a decir cuando... En recursos humanos hablamos muchísimas veces. Yo tuve la suerte de vivir en diferentes también países del mundo, como Mercedes por L'Oreal, y una compañía hiperinclusiva. Preferencias de L'Oreal. Pero- Un poquito más cara, pero mi cabello lo merece. Luce aún más suave, más brillante, como yo lo amo, como él lo ama. Así decía ella. Pero ¿Se acuerdan? Pero hablando en serio, hay un tema en recursos humanos, esto es la otra semana, acordate, no es hoy, hay un tema que es cierto, seguimos hablando de los baños. En cualquier organización que hay una persona trans, el primer tema es, ¿y el baño? Sí, como que somos monstruos que vamos a emerger del inodoro para comerle el genital a la otra persona. No, pero Pero ¿sabes de qué? verdad Es piensan pero es eso. súper importante porque tenemos que empezar a ser nosotros los primeros que hacemos este cambio, ¿no? Y el de discapacidad se usa como depósito. Claro, ese sí Siempre se también. Mira, No se súper ocupa. interesante eso, ¿eh? Claro, les Mirá. parece bárbaro. Y hay gente La que... persona que no tiene discapacidad no debe usar el baño para personas con discapacidad. En las redes me lo dicen todo el tiempo, pero Dani, pero yo lo uso un segundo. Es en ese segundo que no podemos acceder. Es como la rampa. O sea, es un segundo que lo tapé. Sí, en ese segundo yo no pude pasar. Entonces, si nos ligamos por el segundo, bueno, todos haríamos un desastre en la ¿Cómo vida. lo hacemos? Claro, Porque siempre es un seguro que deje el auto en doble fila porque va a buscar al chico al colegio y vos no pudiste. Bajar. No, pero era un segundito. ¿Y qué le dirías vos, Dani, y qué le dirías vos, Coste? A vos te voy a hacer otra pregunta. A toda esta comunidad de recursos humanos cuando tienen la posibilidad de romper paradigmas, de transformar, de dar oportunidades, porque al final no son oportunidades laborales, terminan siendo oportunidades de vida, que es mucho más grande, que no tenemos idea del impacto. Y yo siempre digo, porque hay una Dani, una Costa, hay una Mercedes, porque también vivió en países donde tuvo que gestionar países árabes, que en ese momento, no sé hoy, seguramente, pero en ese momento no sería fácil para una mujer. Hay gente que pudo, todos sabemos, yo también me animé a muchas cosas y pude, pero hay otros que
les cuesta. Entonces, cuando vos le das una mano para que se anime, sacan la mejor versión porque la tienen en potencialidad, en capacidad, en ganas, en pasión, en amor. Entonces, ¿qué le dirías vos, Dani, qué le dirías vos, Costa, a todos los que estamos en recursos humanos para empezar a dar esas oportunidades? ¿Qué tenemos que hacer? Porque si no, lo que sucede es que todos los que estamos de este lado siempre nos pasamos armando programas, desde los 90, programas de esto, programas del otro, y muchos son efectivos. Pero a veces es interesante escuchar para armar un programa que piense una persona que en teoría, para los que estamos del otro lado, debería ser parte de ese programa. Yo creo que sean agentes de cambio, que contagien, porque es eso, si una empresa, una organización apuesta a la inclusión laboral, va a estar contagiando a todos, ¿no? Va a dar el ejemplo y además que yo quiero hacer una diferencia entre dos conceptos importantes que es integración, no es inclusión. Integración es mucho menos que inclusión, es el cupo. Integración, es bueno, lo hago para cumplir, ahí lo dijeron, ¿no? Bueno, cumplo, nada, porque es una política de la empresa, o porque me viene de arriba, o porque es una moda, pero la inclusión tiene que ver con hacer parte a la persona de la empresa, de la cultura organizacional, que la diversidad sea parte de la cultura, ya desde las acciones, desde las iniciativas, la comunicación y la coherencia, que es muy importante, porque muchas veces nos quedamos a mitad de camino. Y bueno, pensamos que incluyendo al 4% de personas con discapacidad ya está, y no nos preocupamos adentro por si esas personas están felices, si están incluidas, si pueden crecer, ser jefas, tener un equipo a cargo. Entonces, me parece que ir más allá forma parte del cambio, no quedarnos con la solución que tenemos ahí cerquita e involucrarnos realmente. Sí, y también esto de no trabajar sobre que el otro sienta que tiene oportunidades, porque a veces una persona que fue incluida en una organización, a veces piensa que fue tan costoso llegar a eso, pero tan costoso como haber entrado en la hamburguesería, tan costoso que ahí estoy. Y a veces, desde un punto de vista, desde la organización muchas veces, pero también muchas veces puede pasar de la misma persona, es hasta acá me permitieron. Y en verdad hay que movilizar a esa gente para que no es hasta acá, es para vos sos para mucho más. Y también eso desde adentro, digamos, con los canales formales que uno tiene en una organización y respetando lo que se tiene que respetar, es también uno mismo, ¿no? Y las organizaciones tienen que tener esa cultura para empujar a la gente para que sepa que no es hasta ahí, que esto lo hicimos porque hay que hacerlo, ¿no? Como decías vos. Hay que transformar, hacer agente de cambios y después hay que seguir transformando hacia arriba, ¿no? En algunas áreas de la diversidad es más fácil, en otras más complicadas. Costa. No, y funciona también, que es bárbaro, aprendan esto, desde el lugar de la envidia. Sí, porque ustedes en sus empresas y en sus decisiones lo hacen, entonces se hace un homenaje y se dice, ay, tal empresa tiene tal cosa, y la otra o el otro, que a todos nos habita la envidia, dice, ah, sí, no, yo no puedo ser menos. Este contrató una travesti, yo dos travestis, yo traigo dos. ¿Entendés? Y traigo una en silla y la otra que venga como... Y así. Y es la única vez que puedo hablar bien de este ente. ¿Por qué el otro tiene? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no quiero? Y a veces porque también que estemos hablando de esto acá significa que hay una evolución, que significa que hay un cambio, que significa que hay inquietudes y también significa que cada uno de los que estamos acá, en su casa, en su núcleo, en la familia que pudo construir, tiene realidades que antes no eran contempladas porque no eran visibles. Vos imaginate, en el 99, cuando yo me vine de Córdoba, si yo podía estar sentada hablando de gente tan importante. ¡No! Entonces, que yo esté sentada acá, que esté en un medio masivo de comunicación. Cuando llegué, mucha gente decía, ¡ay, te escuchamos recién en la radio! Antes nosotros estábamos ¿para qué? Para que la gente se nos ría, se nos burle. Y también nosotras creíamos que el único lugar merecido era ese. También hay que ver como
Uni. Hay Franco Torgia que lo amo. Me mareaste. Franco Torgia, que lo amo, dice que no hay que usar la I, que hay que usar la I. Entonces dice Oli, Olu. Bueno, entonces, como todos, desde un lugar, yo una vez me contratan para presentar una serie que se llama Pose. Y era como en los 80, las drags y los bailarines van formando sus casas, su familia, y después lo presentaban en una disco y ahí después Madonna lo roba y se hace famosa. Pero eso es para otro espectáculo. Entonces, yo tuve que contar, esta serie hablaba de cada historia de cada persona. Y yo ahí conté mi propia historia delante de ejecutivos y de gente interesante, importante. Y hubo alguien que había una nenita, mientras yo contaba esto, chiquitita. Yo dije, claro, pobrecita, se fuma, que la madre no tiene con quién dejarla, la trajo que me escucha hablar a mí. La nena dibujaba y yo decía, bueno, por lo menos encontró un coso. Dibuja. Cuando termine el coso, vamos a hacer preguntas del público. Bueno, vamos a preguntar del público. Se para la nena. Hay un axioma teatral, cinematográfico, universal, que es ni con perros ni con niños. Porque vos pones en el escenario un perro, olvidad. Pones una criatura, nadie más te miró. Y yo dije, esta nena se para y toda mi hora hablando se va a perder. Bueno, la nena me dijo, ¿te puedo decir algo? Sí. ¿Cómo haces para manejar los haters? Yo ni sabía qué significaba el término hater. Le digo, ¿qué es un hater? Le dice, los odiadores. Le digo, ¿qué pasa con eso? Y me dice, ¿cómo haces para...? Le digo, nena, es que el problema no es, el problema es el valor que vos le des a la palabra del otro. Pueden decir, sos una mierda, sos impresentable. El tema es cuando yo les doy la razón. Cuando yo hago todo lo posible para ser impresentable. Porque también yo tengo que ver en eso. ¿Cuál es tu responsabilidad? Claro. Y le digo, ¿y qué estabas dibujando vos? Me dice, te estaba dibujando a vos. Me dibujó un dragón rojo. Y yo digo, los dragones no existen. Me dice, pero vos sí existís. Redoblé la apuesta. Por eso nunca con perros ni con niños. Redoblé la apuesta. Le digo, ¿el dragón tira fuego por la boca y destruye? Me dijo, no. Tira fuego por la boca, da calor, da vida. Y me empezó a explicar un montón de cosas. Y yo me acordé, cuando yo era chica, había una canción de Horacio Guaraní que decía, estamos prisioneros carceleros. Yo de estos pobres barrotes tuve el miedo. Y al final decía, le regalé una paloma al hijo del carcelero. Dicen que la dejó libre solo para verle el vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero. Esa nena va a hacer que la sociedad que viene sea mejor. Y ustedes, cada uno de ustedes, sí tienen la responsabilidad de hacer que todos los laburos contemplen ese dragón y esa nena. Sí, y además porque también... Todos sabemos que Costa lee de manera impresionante poemas, es impresionante cómo los lee por la vida que les da. Y también yo espero, no siempre digo, y ahora te voy a preguntar a vos, Mercedes, ¿cómo pensás vos de las organizaciones en base a lo que dijo Costa y Dani, ¿no? Yo creo que viene una generación joven, que son muchos de los que están acá, que han desafiado el pensamiento de los que somos de otra generación. Y yo siempre digo, espero que dentro de 20 años, cuando haya un congreso de ADRA, no estemos hablando del tema de la diversidad, ¿no? Que sea como de modé. Si miro el pasado, y me recuerdo mis años de vida corporativa, como les decía, desde los 90, veo que seguimos hablando del mismo tema, obviamente mucho más evolucionados. Sí siento, cuando uno habla con gente joven, que la gente joven, así como lleva el ejemplo de Mercedes, por tener una cabeza muy abierta, cuando uno habla con la gente joven, y no solamente en las organizaciones, cuando hablo con mis sobrinos más grandes y hablamos de temas de diversidad, es como que a veces miran como sin entender lo que uno quiere decir. Que eso es un gran paso en el pensamiento y en el proceso evolutivo de la mente de cada uno. Ahora, después con eso hay que ir a la acción, a comprometernos, a lograrlo. ¿Por qué? Porque cambiamos la vida. Este es un concepto muy fuerte, cambiamos la vida del otro.
Entonces, en un país que en principio está tratando de dar pasos en lo que tiene que ver la inclusión, la diversidad, etcétera, etcétera. Los cupos, yo creo en los cupos, yo no creo en los cupos. Creo que los cupos ayudan a por lo menos que alguien piense que lo tiene que hacer. Pero esto tiene que dejar de ser un tema de cupos. Tiene que dejar de ser una responsabilidad social que tenemos como sociedad, ¿no? Y como decía, alrededor, en casa, en el edificio, en nuestros amigos, existe la diversidad. Entonces empezar a mirarla con una mirada distinta. Entonces yo te pregunto, Mercedes, vos que estás del otro lado, ¿no? ¿Cómo también desafiar, no solo desde Disney, ¿no? Cómo desafiar a las organizaciones, ¿no? Para que dentro de unos años nos acordemos de este tema como un tema que en algunas organizaciones todavía estamos un poco más atrás, pero que no sea el tema todavía. No, o que se diga, che, en el Congreso que se habló de tal cosa, a mí se me ocurrió porque escuché esta realidad y lo puedo poner en práctica. Eso. Totalmente. Nosotros empezamos este camino en Disney hace unos 4 o 5 años. Y me acuerdo que yo tengo 6 en Disney. Y me acuerdo que cuando empezamos a hablar de esto era, bueno, no, pero no estamos preparados, tenemos que entrenar más a nuestros reclutadores, tenemos que arrancar. O sea, mi consejo para ustedes es empiecen y van a ir aprendiendo sobre la marcha. Nosotros, Perdón, sí. me acuerdo una cosa cuando entraste a Disney, porque la charlamos, y corregime porque capaz me equivoco en algo, entraste con 7 meses de embarazo. Sí. Y es como que lo charlamos. Era como una cosa, una excepción, y estamos hablando de 6 años atrás. Sí, O sea, rarísimo. y ustedes saben que es rarísimo que una persona ingrese, cada vez menos, pensemos, pero con 7 meses de un embarazo que la están tomando y el que la está tomando está pensando, se me va 3 o 6. O sea, es impresionante, ¿no? Yo me acuerdo. Bueno, cuento eso primero. Yo vivía en Panamá, Disney era una empresa de mis sueños, así que cuando me llamaron yo fascinada, escuchando toda la propuesta y me estaban contando todo. Fue un proceso muy largo. Finalmente, cuando me dicen, bueno, estamos entre vos y otra persona, yo ahí estaba de 12 semanas, había perdido un bebé antes, así que no quería decir nada hasta estar segura. Y ahí les dije, mira, quiero contarles esto, sé que me va a descalificar posiblemente, yo estoy muy feliz, pero bueno, creo que ahora va a ser un limitante. A los 2 días volvieron a mí, ¿no? Somos una compañía enfocada en la familia, bla, 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 te queremos igual. Bueno, y entré a la compañía. Yo no les puedo explicar cómo me miraban en la oficina, porque caminaba como un Teletubby con mis taquitos que nunca me los saqué, sí, estaba como enorme. Y llegaba a la oficina y yo quería generar un impacto en los días que me quedaban, que creo que eran 70, antes de arrancar mi licencia. Y bueno, trabajé como loca, pero me acuerdo que la gente me miraba como diciendo, ¿por qué la trajeron a ella? ¿Qué tiene? La trajeron de otro país, es mujer en un rol regional, no va a poder viajar durante un año porque va a tener un bebé recién nacido, y por qué no había nadie interno que pueda hacer su trabajo. No les puedo explicar todo lo que fue al principio para mí, también mi sensación de que tenía que demostrar más que otro, ¿no? Porque me trajeron, fue tremendo. Al final había mucho también prejuicio mío y había gente que pensaba eso, pero creo que después eso fue un poco cambiando. A los 90 días religiosamente volví porque no me daba tomarme 3 meses de excedencia. Tenemos políticas, pero no me daba, era muy nueva. Pero realmente, además de eso, creo que fui un ejemplo también de una compañía muy abierta a los temas de salir de los prejuicios. Me encontré también con muchas cosas que había miedo de avanzar y de empezar a hacer cosas distintas. Nosotros reacondicionamos la oficina, hicimos muchísimas cosas para empezar a probar. Nos tocó casos de, por ejemplo, una persona con discapacidad que habíamos contratado y decíamos, bueno, pero no está funcionando bien en este rol y no sabíamos cómo hacer para tener una charla difícil o para desvincularlo. Dijimos, esto es como cualquier otro empleado, hay que hacer lo que haríamos con cualquier persona. Hablamos, le dimos feedback, lo cambiamos a otro rol, hoy es una estrella, brilla espectacular en el departamento de comunicaciones, pero realmente son aprendizajes que hay que animarse, porque si no, no arrancás más. Si esperás como que todo esté perfecto, no terminamos de evolucionar como equipo de recursos humanos. Sí, el perfecto es muy es difícil, enemigo de lo bueno. Y además esto que decís, ¿no? Alguien tuvo la capacidad de mirar que estabas de 7 meses, que te ibas a ir 3 o 6 meses, pero que atrás había muchísimo más que eso. ¿Por qué quedarnos mirando esa parte de la persona? En ese caso de Mercedes, como podría ser de costo, podría ser de daño, de cualquiera de los que estamos acá, ¿no? Y no poder ver lo que sigue, ¿no?
vamos entrando en las últimas preguntas. Te preguntaría, ¿cuál es tu sueño hoy? ¿Cuál es tu sueño? Y yo soy una eterna soñadora desde chiquita. Yo todo lo soñé. O sea, yo siempre, y vuelvo a lo que dijo Costa, me gustó mucho esto de que por más que te digan, en otras palabras, por supuesto, como decís vos, esto que por más que la sociedad o alguien te diga que sos tal cosa, vos pensarte grande. Y eso yo siempre, incentivada por mi familia, siempre. Y entonces cuando el profesor de gimnasia a lo mejor le decía a mi mamá, esta nena no puede hacer nada, o de repente un día mi mamá fue al colegio y yo estaba en la sala esperando, separada de la fila. No, la pusimos ahí, la pusimos ahí porque es muy complicado, era muy complicado, ¿no? O bueno, y las eternas burocracias y bueno, todos los impedimentos que conjunto a mi familia como equipo enfrentamos. Bueno, pero siempre me invitaron a soñar en grande porque siempre me vieron capaz. Y esto que me dio mi familia y que yo puedo traer a diferentes lugares, porque en definitiva son ellos los que me dieron como las herramientas y los recursos para hacerlo, yo lo traigo a esto de los sueños, ¿no? Que podamos ser una sociedad grande, que podamos soñar en grande, que podamos apostar a la verdadera igualdad de oportunidades, como decías vos, que todos podamos, como digo en las redes, brillar distinto, pero no por eso brillar menos, ¿no? Es distinto, nada más. Gracias, Dani. Costa. Bueno, mi sueño es conocer a Cher. Primero, segundo. Yo tengo un ahijado, tiene 17 años. Nico un día le planteó a su madre que quería que yo fuera la madrina. Entonces mi amiga le dice, vos ya tenés tu madrina. Sí, dice, que no la veo hace años. La única que está siempre con nosotros es ella. Quiero que sea mi madrina. Entonces yo pasé a ser la madrina de Nico. Nico tiene una hermana que es Sofía. Sofía tiene síndrome de Down. Cuando mi amiga estaba embarazada, un día le dice al obstetra, o ese señor, bueno, dice, la nena, en esa época se decía enana. La nena, ¿o va a ser enana o tiene síndrome de Down? Usted está loco, usted como toda madre, usted está loco, usted lo que quiere, tú, bueno, la nena nace, ¿no? Mi amiga, fue un 20 de julio, me pone, nació Sofía, tiene síndrome de Down. Yo llamo a mi analista, a Silvia, y le digo, ¿qué hago? Y me dice, comprá flores, anda a recibirla. Entonces, que se une a otra historia de cuando Sofía por ahí cumple 10 años, ella iba a un colegio, a La Salle, y se hace la fiestita de cumpleaños, y yo pintaba a las nenas. Sofía había pedido que yo las maquillara. Entonces yo digo, no, Sofi, contrate una maquilladora. No, vos. Está perfecto. Entonces yo maquillaba a las nenas. Había nenas había Asperger, ahí aprendí la diferencia entre comunes y que dices normal. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Entonces bueno, y en un momento se arma el juego, ¿no? Entonces, yo estaba jugando con las nenas especiales, esos angelitos, viste que dicen son angelitos. Bueno, entonces, y yo me di cuenta que las nenas comunes no es que discriminaban a Sofía y a sus otras compañeras, sino que a los 10 años ya hay una evolución, hay una sexualidad, hay un montón de cosas. Entonces no tenían punto, porque Sofía seguía jugando, de hecho bailábamos, porque en ese momento estaba recién salida del Libre Soy, claro. Pero ahí fue donde nos unimos todas, en el Libre Soy. La magia de Disney. Claro. Porque aparte lograron que en el Google lo más buscado no sea que el Disney estaba congelado, sino el otro. También lo sé. Pero, ay, mi mamá, que no es mala, es bruta, decía, no, porque lo congelaron hasta que se encuentre la cura de su enfermedad. ¿Qué? Bueno, Sí, la mía decía lo mismo, ¿viste? creo. Sí. Bueno, y entonces ahí yo me di cuenta que estábamos todos nos estábamos haciendo las boludas. Todos hacíamos como que no pasaba nada. Entonces ahí mi amiga la cambió de colegio a Sofía, ahora va a otra institución que se llama Armonía, que mirá las vueltas de la vida. Sofía, la Armonía de este colegio queda atrás de Telefe.
Entonces un día Sofía aparece en la escuela diciendo, ella tiene una forma de nombrarme que es espectacular, ella me dice Lozalo Costa. Lozalo Costa, Lozalo Costa, Lozalo Costa, Lozalo Costa. Bueno, Lozalo Costa. Entonces, un día le dice a la maestra que Lozalo Costa estaba ahí atrás, en la vuelta. Entonces las maestras mandan un coso, dice, la nena está delirando. Entonces el hermano me dice, ¿vos saldrías del canal, la vas a buscar a Sofía? Le digo, yo dejo el programa, me levanto, voy, prendo fuego todo y me la llevo a la nena. Nosotras somos muy incendiarias. Entonces, nada, cuando yo entré en ese Armonía, me encuentro con el rector de La Salle, que era el colegio que iba antes, que un día, y con esto cerramos, unas madres le plantean a este rector de la institución dos cosas, que por qué yo iba a buscar a la nena, que no era una imagen cristiana. Jaja, todas nos tiramos al suelo, pero seguro hay alguien que lo piensa acá, porque nos habitan las realidades de todos. Entonces, que si era necesario que yo fuera, la primera. Y la segunda, si Sofía en el grado no hacía que retrasara el aprendizaje de sus compañeros. Lo habrás escuchado, amor. Este señor dijo algo brillante en la reunión. Primero lo expuso delante de todos los otros, porque estas son todas mierdas que se dicen por abajo. Claro, claro. Entonces el director le ofreció el pase a la mamá de ese, le dijo, su hijo, su hija puede ir a cualquier institución. Sofía siempre va a tener un lugar acá. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Poner una mirada amorosa en el otro. Sí, a ver, ¿es común que una travesti vaya a un colegio a buscar a la hermana del ahijado? Claro que no es común. Va a ser común y va a ser posible si todos los que estamos acá nos ocupamos de que ya no se vea, sino que se vea, cheque, la madrina del hermanito que la fue a buscar. Es la madrina. Claro, bueno. Es la madrina, nada más. Claro, pero todos vamos a laburar para eso. Pero también para ese trabajo lo que hay que hacer es también tener, que no digo que sea fácil, el día que yo escucho, ¿viste la madrina que viene a buscar a Sofía? También ser responsable y decir, no entendí la pregunta, porque el viste tiene un peso. Que eso es lo que yo digo, que desde Recursos Humanos somos los primeros responsables en empezar a cortar esos comentarios que existen en las organizaciones, ¿no? Y tu sueño, Mercedes. Bueno, yo vengo de la empresa que cumple sueños. Vos sabés, creo que uno piensa en Disney y piensa en sueños, piensa en felicidad. Conecta con When Dreams Come True. Claro. Walt Disney, que ya el año que viene cumplimos 100 años como compañía, decía que si uno puede soñarlo, puede hacerlo. Y antes de contestarte, ¿te puedo mostrar un videito? ¿Puedo compartir un video con ustedes? Dale, a ver. ¿Dónde lo tenés? Lo percibes. Algo se activa. Se despierta. Se activan tus sentidos. Ves. Oyes. Tocas. Comienzas a sentir poder dentro de ti. Me siento maravillosa. Van más allá de lo que puedas comprender. Debes sentirlo en tu interior. ¡Ay, qué tierno y dulce sentimiento! Cuando disfrutas lo que sientes, quieres compartirlo. No importa la edad que tengas. Es el poder de los sueños. Aquí vamos. El poder de cumplir lo que nos proponemos. Esa es la magia. ¿Al infinito? ¿Y? Mercedes, yo te preguntaría, ¿no? En un momento Daniela lo dijo, ¿no? Las organizaciones tienen que ser diversas porque tienen que ser un reflejo de lo que es la sociedad, que es una sociedad diversa y tanto los consumidores como los clientes hay que entenderlos de una manera más amplia, ¿no? Pero entonces te preguntaría, ¿cuál es de alguna manera la responsabilidad que tienen ustedes, más allá de, por un lado, ser el lugar de los sueños, ¿no? Para trabajar, etcétera, etcétera? Desde todo el contenido que ustedes producen, ¿cuál es la responsabilidad con la sociedad de también ayudar a que cada uno en la vida pueda cumplir los sueños que todos los tenemos y los vamos a seguir teniendo?
Una cosa que te puedo preguntar, porque ahora que vi eso. El H de la nata es de ahí, ¿no? Nuestro también. Bueno, si pueden, vean el episodio 1, qué género. Yo se lo hice ver hasta a quien quiera oírme. Jorge particularmente siempre pensó barbaridades sobre nosotras. De hecho, dijo que nosotras nunca seríamos madres, que en todo caso somos padres. Así, ¿eh? Y en ese capítulo, que es el 1 de H, que es lo que no se dice, él termina diciendo algo que está muy bien, que ojalá sea cierto. Él termina diciendo, ¿por qué tenemos que pedir permiso para besar, para tocar, si somos como todos los mismos? Entonces vean ese capítulo si pueden, el de género, porque en lo que a mí concierne es muy esclarecedor en muchas cuestiones. Sí, gracias. No lo vi todavía. Estoy con el encargado. Como lo conocí, si alguno ya lo vio, está buenísimo. Pero dicen que está increíble el documental. Sí, después habla hay un capítulo de la internet, dark web. Ahí está, chicos, ¿quién me dice? Gracias. Es más joven. Es más joven. Pero hay muchas otras realidades. Pero el de género es esclarecedor. Está muy bien. Bueno, creo que un poco algo contesté, Ale, antes. Nosotros tenemos una responsabilidad gigante, porque como ustedes vieron todas las marcas que quizás uno no sabe, que son de Disney, pero tenemos una responsabilidad gigante de influenciar las mentes para, como dice Costa, el día de mañana más nenas puedan ver ese dragón que da luz. Y nosotros hacemos mucho de eso en todo el contenido, muy pensado, algunas cosas más polémicas que otras. A nivel mundial, Disney está haciendo muy proactivo en manifestar un punto de vista y en comunicarnos y hacer en todo lo que hacemos, tener este pensamiento distinto, ¿no? De empezar a cambiar cómo contamos las historias. Y además porque, si vos pensás esto, cuando uno ve los dibujos y cuando uno lo ve con los hijos de uno, esto desde chicos a los chicos mostrarles, ¿no? Esta amplitud, esto de luchar por lo que querés, luchar por tu vida, animate, etcétera, etcétera, digamos, más allá de todo lo que es el entorno de la educación de los padres, ayuda también a que los chicos vayan haciendo una idea que en la vida vale la pena luchar por lo que uno es, por lo que uno quiere ser, por lo que uno siente, por lo que uno tiene pasión. Y yo creo que también esa es una responsabilidad, porque no es solamente crear un dibujo, una película linda, sino es darle un contenido que tenga un impacto en una sociedad que tiene que cambiar, ¿no? Y creo que desde ese lugar, cuando uno mira y va mirando las imágenes, yo lo iba pensando, ¿no? Sí, totalmente. Y la evolución de cómo se fueron contando las historias, pero creo que hay mucho de eso en Disney, ¿no? La resiliencia, el caerte y cómo te levantás y el final feliz en casi todas, pero creo que hay una cosa muy, muy fuerte y una responsabilidad enorme que tenemos como compañía para cumplir eso y creo que lo estamos haciendo, estamos evolucionando muy bien. Yo primero de todo, y después ustedes me dicen acá, les quisiera súper agradecer a las tres porque... vos en el momento lo dijiste, Costa, que capaz hace 20 años atrás esto no hubiese sido posible. 10, 5. Sí, bueno, digamos 20. Pero es cierto, así que les súper agradezco porque también la exposición, yo pienso que la diversidad es una diversidad de pensamiento, por eso cuando pensamos en el panel y pensamos también en Mercedes, es porque tenemos que entender que somos todos diversos, entonces eso también nos genera un compromiso distinto hacia los otros. Pero les quiero súper agradecer porque es un panel súper rico, podríamos estar horas hablando. Creo que el impacto tuyo, Dani, el impacto tuyo, Costa, el impacto tuyo, Mercedes, es un impacto que nos tiene que llamar a la reflexión. Gracias por exponerse, porque uno se sigue exponiendo. Gracias por hacernos pensar que muchísima gente tiene la oportunidad que tuvieron las tres y muchísimos otros están esperando que todos los que estamos de este lado podamos darles oportunidades. Y como conclusión, y para darles un fuerte aplauso a ustedes tres, yo lo que diría es que nos animemos también todos los que estamos del otro lado de poder hacer un esfuerzo para pasar de todas las grandes ideas que tenemos, a veces son chiquitas, a veces son grandes, para poder realmente hacer que nuestras organizaciones sean muchísimo más inclusivas para que podamos, como dijo Isabela, que a mí me dejó muy marcado, podamos reconstruir la vida del otro y también la vida de los que lo rodean. Así que muchísimas gracias a las tres.
Vos querés seguir hablando, ya lo No, sé. te pregunto si podemos hacer una foto. Sí, por favor. ¿Según de qué perfil? Una vez llegué a la casa de alguien y yo creí que era una estupidez. A ver. Y me dijo No. ella, me dijo, ¿vos qué perfil tenés? Yo digo, ninguno. ¿Qué? No, me dice, el mío es el izquierdo. Y yo, esta gente está mal de la... completamente loca. Para. Una selfie también, con todo. Nos quedamos sin preguntas, Ale. Pero yo sigo lo que me dicen de aquel lado de atrás. Es que es la hora de almuerzo, ¿no? Se quieren ir todos a comer. Está claro, ya quieren ir a comer una media luna, algo. Verá que vamos a hacer esto que no está bien, pero está bien. Para que vean lo bueno que es una travesti que hasta los micrófonos te devuelven. Ahí está, ahí está.